Como en cada oportunidad, es un gusto poder compartir una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la IMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. La invitación se repite. Intentemos reflexionar juntos la próxima media hora. Voy a citar: si sobre la tierra hay hambre, no es por falta de comida. Lo que falta es una iniciativa empresarial libre y con visión a largo plazo que garantice, con adecuada producción y una planificación solidaria, que asegure una distribución igualitaria. En la doctrina social de la Iglesia se habla del destino universal de los bienes. ¿Qué significa esto? El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. La sabiduría cristiana nos dice que, por voluntad divina, los frutos de la creación están destinados a todo el género humano. El destino universal de los bienes y su distribución justa es anterior al derecho a la propiedad privada, que debe estar en función de las necesidades primarias del hombre. El mundo es rico en recursos para asegurar a todos el acceso a los bienes fundamentales. Sin embargo, muchos viven en una situación de pobreza escandalosa y los recursos naturales mal usados se van deteriorando y destruyendo. La propiedad, muy en especial cuando afecta a los recursos naturales, debe estar siempre al servicio de las necesidades de los pueblos. No podemos considerarnos dueños absolutos de las cosas. El hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que pueden aprovechar no solo a él, sino también a los demás. En esta perspectiva surge el significado positivo y amplio del mandamiento: no robarás. La posesión es una responsabilidad y cada bien sustraído a la lógica de la providencia de Dios es traicionado en su sentido más profundo. Toda riqueza, para ser buena, debe tener una dimensión social. Lo que poseo verdaderamente es lo que sé dar. De hecho, si no consigo donar alguna cosa es porque esa cosa me posee, tiene poder sobre mí y soy esclavo de ello. Nadie es patrón absoluto de los bienes, es un administrador de los bienes. La posesión de bienes es una ocasión para multiplicarlos con creatividad y usarlos con generosidad, y así hacer crecer en la caridad y en la libertad. Aquí termina la cita. Seguramente no hace falta que digamos, porque todos lo habrán reconocido, que este mensaje viene de la boca del Papa Francisco. A él pertenece este comentario. De este y otros temas vamos a hablar con una invitada de lujo, como siempre, la escritora, periodista Silvia Bacher, nominada al premio Martín Fierro dentro de algunas semanas. Además, una querida amiga y miembro de la comunidad IMCA, con lo cual es muy fácil entablar el diálogo con ella. Gracias, Silvia, por acompañarnos como siempre, un gusto, y bueno, te recibimos con el afecto de siempre. Sí, vos sabés que el otro día no sabía, me enteré que mi papá venía al IMCA cuando era jovencito. ¿Ah, sí? Sí. Por eso saliste tan buena vos. Claro, porque tu papá pasó por la comunidad IMCA. ¿Ah, sí? Qué sí, bueno. mira, mi papá no está ya en este mundo hace 10 años, pero mi mamá me contó. ¿En qué año era más o menos? Hace muchos años. Muchos años. Muchos años. Después Bueno, que Gardel. Sí, claro. Pero yo sé que Gardel vino acá. Pero Gardel estuvo en lo que era el edificio anterior de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la calle Paseo Colón 161. Ahí estaba la sede anterior. Y vos sabés que la Asociación Cristiana de Jóvenes era reconocida por la comunidad judía como la Asociación Cristiana de Jóvenes Judíos. Claro. Y entonces muchas veces le he preguntado a miembros de la comunidad. Nosotros tenemos muchos socios de la comunidad judía. El papá del presidente de la AMIA es socio vitalicio nuestro, Sbar. Viene todas las mañanas a tomar café acá al restaurante. ¿Por qué se daba eso? Y la respuesta en todos los casos ha sido la misma. Porque la comunidad judía minoritaria encontró en la Asociación Cristiana de Jóvenes un espacio en el que no se hacía ningún distingo acerca de nada, ni de su origen, ni de su religión, ni de su procedencia, y eso para nosotros es una satisfacción que se mantiene igual sin ninguna... Y también yo creo el tema de la promoción del liderazgo, ¿no? Que es una de las características del IMCA, que en todo este trabajo que realizan desde hace tantos años lo que hace es
valorar la riqueza en la diferencia. Absolutamente. Entonces me parece que, bueno, pero o sea, soy la segunda generación, acabo de enterarme de Está muy bueno. la familia. Decime, estamos en el tiempo cercano al Hanukkah, ¿no? Al Hanukkah, sí. Que además tiene... No me preguntes la fecha. No, pero tiene bastante concomitancia con la Navidad de los cristianos, ¿no? Tiene bastante concomitancia, en principio en tiempo. En algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos edificios se pone el árbol de Navidad y la Hanukkah, el candelabro de las luminarias. Y se celebra porque, bueno, también en Hanukkah se hacen regalos y se promueve también este espacio en familia y de valoración del milagro, ¿no? Por eso te decía, te lo traía a colación porque me parece que es un tiempo propicio, especialmente en el mundo, por cierto, pero también en Argentina, un espacio propicio para alentar esto de la cultura del encuentro. Pensé que la cultura del milagro. Y la cultura de la amistad social. ¿No te parece? Que estamos necesitando... digamos, algunas oportunidades de afianzarlo. Me resulta tan difícil pensar en la palabra grieta y no imaginarme cualquier tema con el que uno se siente a hablar con otra persona. Ajá. Cuando al principio se utilizaba la expresión, uno la refería a política, y ahora vos ves que se refiere a cualquier tema y que incluso hay campañas vinculadas al fútbol. Absoluto. River, Boca, como si todo fuera una oposición, un enfrentamiento. Y ciertamente es muy difícil. Venimos hablando de otro modo de construir, que es en el que yo creo, que es la construcción de esta trama social tan injusta y donde la diversidad se nos viene en contra en vez de hacernos sentir más fuertes como sociedad, como comunidad, como espacio de encuentro. Entonces sí, me parece... que esta es una oportunidad, pero que no sé en los últimos cuántos años, porque no es un tema de gestión política ni nada, hace cuánto tiempo que estamos perdiendo oportunidades, ¿no? Y yo creo que es un gran problema porque estamos educando mientras tanto, no con la palabra, no solamente con el currículum, sino con los mensajes de las acciones desde la política, desde lo sindical, desde la escuela, desde los medios de comunicación, con mensajes que no son aquellos que tienden al encuentro, al intercambio, al fortalecimiento de la ciudadanía. ¿Para qué? Para que la gente sea un poco más feliz en este mundo, ¿no? Respetando a los otros, construyendo en como dicen en inglés, el win-win, donde todos podamos ganar. Sí. Vos lo decías muy bien en las palabras de Francisco al principio. Por eso tomé estas reflexiones de Francisco, que evidentemente a cierto sector, por lo menos cierto sector de la Argentina, le pueden resultar o palabras vacías o palabras muy llenas, muy completas de ideología. Y yo creo que no son ninguna de las dos cosas, que son meramente hacernos volver a la realidad de lo que significa la creación, de lo que significan los bienes y lo que significa vivir en comunidad. Y de lo liviano que nos vamos el día que nos vamos. Entonces, ¿no a veces uno ve este deseo de acumulación, ya sea de economía, de poder, por parte de algunas personas o grupos, y decís, se va a ir. ¿Y qué dejó? ¿Cuál fue su huella? ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que ahí tenemos, como sociedad, no importa cuál es la religión que se tiene, o si uno es agnóstico o ateo, un desafío inmenso de entender que a las nuevas generaciones tenemos la responsabilidad de garantizarles herramientas para que puedan hacer un mundo mejor. Nosotros ya hicimos lo que hicimos, bueno, por supuesto seguimos haciendo, pero transmitir este desafío para que ellos más solidariamente, más generosamente, más comprometidamente nos ayuden a hacer de este mundo un lugar más justo y más digno. Sí, vos viste cuando hablas de las nuevas generaciones, es muy importante esto que estás tocando, la tendencia de muchos adultos y los políticos es hablar de los jóvenes como futuro. Y nosotros machacamos sobre la idea, no me hables sobre el futuro, háblame del presente. Los jóvenes también son presentes, porque si no son presentes,
mañana, cuando hablemos de futuro, no van a ser jóvenes, o sea, ya su impulso juvenil. Lo interesante, Norberto, de esto es que ustedes no solamente hablan de esto, porque mucha gente habla, sino que ustedes lo llevan como acción a la práctica cotidiana, al valorar su capacidad de liderazgo, al promoverla, a promover el deporte, al promover el encuentro entre diferentes, que es lo que venimos hablando. En ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con vos, sobre todo porque, mira, los datos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, nos alertan sobre los problemas y los riesgos de depresión, de intentos de suicidio, de ideas de suicidio por parte de los adolescentes. No es lógico, no es justo. Eso tiene que ver con una falta de proyecto, con una falta de reconocimiento de los adultos a su potencial y al valor de su palabra. Sufren muchísimo las chicas, los chicos, en un tiempo de caos, como le gusta decir a Jesús Martín Barbero, en un tiempo de caos que puede ser un caos negativo, pero que para quienes trabajamos en comunicación, en educación, entendemos que es un tiempo de oportunidad. Claro. Y en ese sentido, bueno, indudablemente son presentes día a día y fundamentalmente hay que estar atentos a todos los que sufren día a día y que tanto el Estado como la sociedad y las familias tienen el compromiso de alivianar eso y de garantizarles derechos. Vos como periodista, que nos vas a contar un poco qué significa esto de la nominación para Martín Fierro, que nosotros decimos siempre, la alegría de los amigos es nuestra alegría. Como también el pesar o el dolor de los amigos también es nuestro dolor. Ese es el concepto de amistad. Lo otro es pura galería. Pero nosotros con el tema ¿por qué hay una cierta parte del periodismo importante de opinión en la Argentina que tiene alguna animosidad marcada con todo aquello que signifique la palabra del Papa, por supuesto, pero no solamente la palabra del Papa, sino lo que significa, me parece, la figura del Papa a nivel mundial como líder religioso y, por supuesto, líder político. ¿Qué te sugiere cuando ves esta animosidad, por lo menos, manifiesta? Creo que podemos mirar este tema como tantos otros. Cuando no existe la lectura, la investigación y todo está atravesado por la política partidaria, dificulta mucho la lectura. Nadie es todo bueno, todo malo. Todos tenemos dentro nuestro tensiones que nos compelen a desafiarnos a nosotros mismos. Me imagino que a Francisco también le debe pasar, porque es un ser humano que está en una posición que ningún otro ser humano tiene, con lo cual sus propios conflictos me imagino que deben ser enormes. Sin embargo, si uno corre esta mirada de que vos, me imagino que es a lo que te referís, si se mete en la política partidaria o no, en la realidad, yo lo miraría desde otro lugar y diría, ¿qué está haciendo por la humanidad? Dejemos de ser el ombligo del mundo. ¿Qué está haciendo por los migrantes? ¿Qué está haciendo por tanta gente que sufre? Y empecemos a pensar que somos parte de esa trama, no somos el corazón, por supuesto que somos un lugar muy importante, pero que solos y con nuestra mirada de grieta, porque yo creo que el gran tema, como te decía al principio, es esa mirada. No es que es una grieta con un tema. Hoy yo creo que cualquier cosa nos enfrenta. Y no es así en el mundo, no tiene por qué ser así. Hay otros modos de construir, desde los funcionarios más encumbrados, desde los políticos, desde las familias, desde los medios de comunicación, que también todo el tiempo tiran mensajes, en muchos casos, por eso no quiero referirme solamente a Francisco, yo ya lo llamo Francisco como si nos conociéramos, pero no solamente a él, sino como una construcción cultural que se va afianzando en nuestra sociedad, que es perjudicial para todos, fundamentalmente para los más jóvenes, porque, como te decía antes, van perdiendo la posibilidad de imaginar proyectos, alternativas de vida,
posibilidades de salir de las situaciones complejas que tienen, que no importa si están, por supuesto que sí importa, digamos, pero que atraviesa no solamente a los chicos que están creciendo y viviendo en una villa, sino también a chicos que están atravesando otras situaciones, que a lo mejor son científicos y tienen que irse porque las posibilidades de desarrollo en este país se van afinando y achicando. Entonces, bueno, yo creo que necesitamos ser más objetivos en el periodismo, estudiar más y tratar de mirar con una mirada más amplia, comprometida, por supuesto, ¿no? Pero que la militancia sea la militancia por el derecho a la comunicación. Entramos en ese tema. La innovación tecnológica y la digitalización. Vos, que sos además una especialista en la educación, trabajás mucho ese tema, ¿achicará o agrandará la brecha entre unos y otros? Porque hay estudios serios que se inclinan más por lo segundo que por lo primero, es decir, esta innovación tecnológica, esta digitalización, va todavía a polarizar más entre los que tienen y los que no tienen, y los que no tienen van a tener menos. ¿Vos cómo lo ves? A mí me gusta mirar a las personas y sus vínculos, no poner la mirada. Estudié eso, mi maestría tiene que ver con temas de comunicación y educación y cultura, y mis libros hablan sobre eso. Habitualmente se mira el tema tecnológico como el problema, el celular, la tablet, la computadora, y no se mira lo más importante, que son las personas. ¿Y dónde está la transformación que puede volvamos a hablar de brechas, ¿no? De grietas entre los que acceden y los que no, en el uso? ¿Y eso quién lo da? La educación. Entonces, ¿por qué es tan importante pelear, bregar, discutir, poner en agenda la educación y fundamentalmente la educación pública? Porque es la garantía de que esa puede ser la oportunidad para que este caos del que hablamos antes se ordene, para que quienes nacieron en contextos más duros, más difíciles, más ríspidos, en zonas urbanas, en zonas rurales, tengan las herramientas. Es una oportunidad impresionante la que nos ofrece este tiempo, porque con la penetración de los celulares es inmensa. Ahora, lo que no es inmenso y cada vez parece más difícil de fortalecer son las políticas públicas que garanticen que quien tenga un dispositivo va a saber para qué usarlo, va a poder usarlo de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a la villa de la escuela del padre Pepe y le doy un celular a un adolescente que por múltiples motivos complejos, a lo mejor a una chica que tuvo que dejar la escuela porque quedó embarazada sin intención y tuvo que quedarse cuidando a su bebé, a sus hermanitos, dejó la escuela, yo le doy el celular. Pero voy a una escuela privada y le doy el celular a otra chica de 15 años y les digo, tienen la misma herramienta, ¿qué van a hacer? No van a darle el mismo uso. No va a ser la oportunidad para salir adelante, para decir yo puedo. Entonces, ¿dónde está la diferencia en la tecnología? No, la diferencia, porque la tecnología va siendo cada vez más barata, va circulando, con políticas públicas se puede llegar. El gran desafío es qué hacemos con la educación. Y no con la educación para la tecnología, sino con la educación para poder pensar, para poder entender y para poder hacerle sentir a todos los ciudadanos desde el primer momento de la vida que tienen algo para aportar a este mundo, algo para transformarlo. Yo creo que ese es el gran desafío. Le recordamos a la audiencia que estamos dialogando con la licenciada Silvia Bacher. Volviendo sobre esa última afirmación tuya, nosotros tenemos un apotegma en la Asociación Cristiana de Jóvenes respecto de la educación, que surgió espontáneamente y lo manejamos cada vez que lo creemos importante, necesario, y que tiene que ver con esto que vos decís. Y dice así el apotegma: la educación es la puerta de entrada a la libertad y la de salida de las oportunidades perdidas. Cuando esto lo querés transformar en hechos concretos, tiene que ver exactamente con esto que vos estabas mencionando. Sin embargo, cuando vos vas con estos planteos a quienes tienen la responsabilidad de al menos promover las políticas públicas, llámese los segmentos de gobierno, cualquiera sea, estos, los anteriores,
encontrás sobre este tema un discurso que poco tiene que ver después con la acción. Caso contrario, hay hechos que son absolutamente imposibles de modificar por el discurso. ¿Cuál es el índice de pobreza en Argentina hoy? ¿30? ¿32? ¿34 como algunos presumen aún en el Observatorio Social de la Deuda de la UCA hacia futuro? ¿Cómo se da esta igualdad de oportunidades con este panorama? ¿Dónde tenemos que poner nosotros la lupa? ¿Dónde tenemos que...? En la gente y no... Perdón, pero Sí. ¿sabes qué me pasan estas cosas? No en que lo que yo hace muchos años que hago periodismo vinculado a la educación. Y lo que ves en muchísimos casos es que quieren dejar una impronta. Y entonces todo lo previo pierde valor. Toda la historia, la construcción con errores y aciertos que puede tener, que sin duda los tiene, no sirve. Entonces hay una gran masa de docentes, de directivos que tratan de preservar con todas las limitaciones, las falencias, los problemas que esto tiene, porque sabemos que esto es así. Sin embargo, tratan de sostener esta educación. Pero muchos políticos vienen, lo vemos hoy en día, podemos tomar, como hablábamos recién antes de comenzar, el caso de la Ciudad de Buenos Aires con la creación de la Unicaba, donde se pretende, en principio, aparentemente, pero con mucho consenso por parte de la comunidad educativa, crear una universidad que compita con 29 institutos públicos, en principio, de formación docente, más otros creo que son unos 11 de gestión privada, muchos de ellos católicos, sin reconocer todo el trabajo que han hecho, que bueno o malo es el que sostiene el sistema educativo actual. Entonces, ¿qué nos garantiza? Que una universidad que no tiene trayectoria, que no tiene contenido, que no tiene todavía nada, va a producir, a construir mejores docentes que todo lo que se ha hecho. Y fundamentalmente, sin tener en cuenta su opinión, sus aciertos y fundamentalmente sus errores. Claro, en ese sentido, bueno, ¿qué quieren? ¿Dejar una impronta? ¿Cuál es el costo de dejar esa impronta? ¿Qué es lo que se destruye en función de decir, yo dejé este proyecto, este fue mi proyecto? Creo que ahí hay que volver a mirar, salir de ser el centro del mundo y construir, somos parte del camino, lo decías en las primeras palabras, somos parte del camino. Yo me siento, cuando te digo a mi papá, me siento parte, vendrá alguno de mis hijos acá, alguno de mis nietos, nunca sabemos, pero digamos, uno es parte y mi convicción es que en ese camino va aportando. Y bueno, cuando uno quiere ser el centro de la escena, tensa tanto a veces que rompe la trama. Y viste, los políticos tienen en esta clave electoral, no clave política, permanentemente están con títulos y con la magia, como que la magia también se puede... El marketing. No sirve, estas cosas llevan... Y ya tenemos un ejemplo, si vos recordás cuando se lanzó hace mucho tiempo, no tanto, pero bastante tiempo atrás, el polimodal, lo que nos costó salir del polimodal y volver a reordenar lo que fue el sistema educativo en Argentina. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Yo comparto esto, vos tenés que reconocer lo que está, mejorar lo que está, pero eso hay que parte de un proceso y no crear más antagonismo, pues ya antagonismo ya tenemos demasiado. Pero si se quería crear una universidad, que nadie en ningún estudio dice que una universidad es un espacio de formación superior al de un instituto de formación docente. Francia tiene institutos de formación docente, otros países también. ¿Por qué no empezar con una propuesta superadora que sea un cuaternario? Cuando terminen los profesorados, ¿no te convence cómo están en el tránsito de un día a otro? Arma un cuaternario donde se forme a los docentes con aquello que les faltó y poco a poco empezar a fortalecer lo que existe, articular con universidades como la Universidad de Buenos Aires, crear una nueva institución, crear una nueva burocracia, en desmedro y destruyendo la autoestima y la fortaleza de un sistema educativo. Yo creo que no se tiene conciencia del daño que se hace a las comunidades educativas, no digo solamente a los docentes, y no me refiero específicamente a los sindicatos, sino a las comunidades educativas. Vos pensá, vos vas a la escuela de acompañar a tus hijos, o a tus nietos, o a quien quieras, y te acercás a la maestra y le decís, ¿vos estudiaste en un profesorado? Sí. Ah, bueno, vos sos de cuarta.
Vos estudiaste en la universidad, eso te garantiza que es... No es así. Absolutamente. Entonces se crean estas fantasías, vos lo decías, que tienen tanto que ver con el marketing, pero que hacen mucho daño, lamentablemente. Es así. ¿Cómo está tu gremio periodístico? ¿Cómo está mi gremio periodístico? Yo, en este momento... Vos sos parte también de ese gremio. Sí, con otras características, pero... Mira, creo que es un... creo que es una sociedad que vive en tensión en este momento, donde se cruzan los valores personales con las militancias partidarias, con los intereses personales, y la verdad que es muy difícil. Vos mencionabas antes el Martín Fierro. Yo quiero decirte, para nosotros que estamos nominados, fue una sorpresa, no es un lugar al que nos hubiéramos aspirado. Es un reconocimiento de pares, con todas también las fortalezas y debilidades que tiene, pero es un reconocimiento a que es posible pensar de otra manera, que es posible traer voces distintas, que es posible escuchar, construir desde el disenso. No, en muchos casos yo creo, de muchos colegas, y porque escucho, por ejemplo, en algo que conozco, que es el tema de la educación, que hablan, me imagino que será como de fútbol, que no sé tanto de fútbol, ¿no? Pero que hablan como si supieran, porque fueron a la escuela, pueden hablar de educación, y entonces opinan y te dicen, volvamos a la de la universidad, una universidad es bárbaro, porque sí, porque hay que cambiar, los institutos son malos, la educación es una porquería. Y vos decís, ¿qué leíste? ¿Qué estudiaste? ¿Cuántas fuentes consultaste antes de poder preguntar y fundamentalmente antes de poder emitir una opinión? Entonces yo creo, no todos afortunadamente, hay colegas a los que respeto, valoro, disfruto escuchando, pero hay muchos otros que hablan desde el lugar común, desde la falta de estudio. El periodismo es una profesión, pero es un oficio. La profesión es la lectura, el estudio, la búsqueda, tratar de conocer por dónde van las tensiones y las complejidades de esas tensiones para poder aportarle un poco de luz a este tiempo tan particular y tan de oportunidad que vivimos, del que podemos salir muy bien parados o, como vos mencionabas, con brechas infinitamente más profundas en lo económico, en la vida de tantos y tantos miles de seres humanos, aquí y en el mundo. Vos hablaste de Martín Fierro. Perdón, y una cosa más, y también está muy baqueteado desde la política, ¿no? Desde los funcionarios que creen que tienen y políticos que creen que tienen el poder de levantar un teléfono y llamarte y preguntarte: vos hiciste esta pregunta, vos vas a cortar eso, vos vas a sacar esto. Sí, Digo, claro. Entonces me parece que ahí también hay que, como sociedad, comprender la importancia y la trascendencia que tiene la función del periodismo, apoyar, identificar las diferencias. Creo que mucha gente se da cuenta, yo confío fuertemente en la mirada social, en la importancia de apoyar a aquellos comunicadores, a aquellos periodistas que se animan a decir las cosas con investigación, con fuentes, y que a pesar de las llamadas y a pesar de las presiones de distintos tipos siguen adelante. Estuve en contacto con un querido amigo que subo al Conadamón y le dije, porque además dice las cosas sin ningún tipo de, digamos, de reparo en lo que puede pasar, sino en apego a la verdad. Y esto, me imagino, digo, que te debe traer más de un dolor de cabeza. Pero existen periodistas como Hugo, a quien quiero mucho aparte y valoro y respeto, y es un valiente. Un valiente, y a esos valientes la sociedad tiene que acompañarlo, por eso nosotros nos dirigimos a él, para sentirte acompañado, y si tenés que decir que estás acompañado por nosotros, decilo, no lo ocultemos, porque hay gente que te acompaña en el anonimato más profundo. No, nosotros en Rayuela lo entrevistamos para hablar sobre corrupción y educación. Y es maravilloso. Así que, pero quería decir también, al finalizar esta entrevista que siempre es grata contigo, que el programa tuyo se llama Rayuela. Es el programa que está nominado para el Martín Fierro. Así que seguramente vas a tener un muy buen resultado, lo mereces, pero el hecho de que ya haya sido reconocido... Ya para nosotros ya está. Es muy importante. Silvia, como siempre, gracias. Un placer venir acá cada vez. Es tu casa. Invítame siempre. Es tu casa. Ha sido Silvia Bach nuestra invitada de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.